abrazo y bueno, pues aprovechar la oportunidad para mostrar mi empatía y solidaridad con aquellas personas que han tenido que vivir pues esta terrible enfermedad con sus familias o personas cercanas. Entonces, un fuerte abrazo y pues ánimo para salir adelante. Bien, pues este trabajo lo desarrollamos en el Tecnológico de Ciudad Madero. Tiene que ver con cuestiones eólicas, con el seguimiento del punto de potencia máxima. Es parte del trabajo que estoy desarrollando para mi segundo doctorado. Bien, este es el panorama general. Yo entiendo que algunos de ustedes probablemente tengan la experiencia en cuanto a cuestiones eólicas, otros tal vez no. También tengo entendido que en su mayoría tenemos alumnos universitarios aquí escuchándonos. Entonces, me voy a ir paso por paso. Vamos a ir explicando desde los fundamentos de las cuestiones eólicas, algunas consideraciones preliminarias. Después voy a hablar del grupo experimental, de los distintos componentes que nosotros utilizamos en este proyecto, cuál es el propósito de cada uno de ellos y cuál es la sinergia en la que trabaja todo el conjunto experimental para que nosotros eh, hayamos podido desarrollar y obtener los objetivos de control que nos dispusimos. Después hablaré del diseño del controlador, cómo es que se llevaron a cabo distintas pruebas experimentales para poder eh, tomar los parámetros del sistema, los parámetros constitutivos que más adelante nos sirvieron para poder diseñar y programar nuestro controlador. Finalmente, voy a mostrar algunos resultados que tuvimos dentro de esta implementación del proyecto, algunas interpretaciones y finalmente hablaremos de las conclusiones y trabajos futuros. Pues bien, comenzamos desde el principio. Cuando hablamos del viento, estamos hablando de un concepto que es muy familiar para todos nosotros. Yo creo que desde niños hemos tenido la oportunidad de estar en contacto con el viento. Lo hemos utilizado acaso para jugar con algún cometa, para hacer girar las aspas de un reilete, o no sé, tal vez alguno de ustedes o alguno de nosotros hemos permitido que el viento juegue con nuestros cabellos y acaricie nuestro rostro en una luminosa tarde, increíble belleza, mientras se susurra al oído de la amada, desde que te conocí, jamás un amanecer ha vuelto a ser el mismo. ¿Ya estamos despiertos? Un saludo para los enamorados, ¿eh? Bien, el caso es que el viento no solamente puede ser suave y delicado, también puede tener una fuerza tremenda, una fuerza devastadora, como lo vemos cada año en los reportes que hay pues acerca de los grandes tornados que desgraciadamente arrebatan la vida de cientos o incluso miles de personas. Lo hemos visto como inspiración en algunas películas, como preguntarle a Dorothy, ¿no?, en El Mago de Oz. El caso es que el viento, caprichoso e indomable, ha transitado por los rincones de la Tierra desde tiempos inmemoriales, desde el principio de la historia. Y el hombre, siempre tan ingenioso, ha tratado de encapsular un poco de su poder, de hacerlo su amigo, de hacerlo su compañero, y poder utilizar la fuerza del viento para su beneficio. Y eso lo podemos ver, como lo muestra la imagen de la izquierda, desde los antiguos molinos de viento hasta los enormes parques eólicos que hemos construido a grandes latitudes, como lo muestra la imagen de aquí abajo, parques eólicos que se encuentran dentro del círculo polar, y algunos otros que se encuentran construidos en el mismo corazón del mar. Vemos aquí esta imagen impresionante de un parque eólico que está instalado sobre el mar. Hay dos adjetivos que se utilizan para hacer alusión a estas tecnologías. Cuando nosotros escuchamos la palabra onshore, hacemos alusión, hacemos referencia a las tecnologías
eólicas que están instaladas en tierra firme. Y cuando hablamos de offshore, estamos hablando de las instalaciones eólicas que están cimentadas, están instaladas en el mar. Ahora, hablando en términos de autoridades eólicas, se encuentra el Consejo Mundial de Energía Eólica, por sus siglas en inglés, GWEC, es el Global Wind Energy Council, ¿sí? El Consejo Mundial de Energía Eólica. Es un organismo serio, es una autoridad en el globo acerca de tecnologías eólicas, acerca de impactos económicos, incluso hacen reportes cada año en donde aparecen los avances sectorizados. Podemos ver la potencia instalada en América Latina, en Asia. Por cierto que China es la potencia número uno a nivel mundial, por encima de los Estados Unidos, en cuanto a instalaciones eólicas. Ha crecido muchísimo últimamente. Pueden ustedes acceder a la información en la página del Consejo, gwc.net. Entonces, una página que les recomiendo bastante para que puedan ustedes empaparse de la información eólica que hay en la actualidad. Bien, aquí en esta gráfica podemos ver cómo en el año 2001 había 24 gigawatts, esa era la potencia instalada, ¿sí? Aquí las líneas, las barras de color verde representan la instalación terrestre, mientras que en la parte superior de las barras se alcanza a resaltar ahí un poquito en color azul, que representan las instalaciones marinas. Al principio no había, después un poco menos de 1 gigawatt y después fue creciendo la potencia de instalaciones eólicas marinas instaladas, ¿sí? Pero podemos ver cuál ha sido la evolución transitoria a lo largo de los últimos años, ¿sí? Entonces, de tener 24 gigawatts instalados en el año 2001, el año 2018 se reportan 291, o incluso actualmente tenemos 651 gigawatts de potencia instalada, ¿sí? No sé si recuerdan aquella película de Volver al Futuro, cuando el doctor Emmett Brown pega un grito de emoción, de estupor, ¿no? Cuando se le dice que necesita 1.21 gigawatts, ¿no? Para poder encender los circuitos de la máquina del tiempo, ¿no? Bueno, como una aclaración nada más, insisto, sé que todo esto va dirigido principalmente a muchos alumnos. Cuando hablamos de gigawatts, estamos hablando de potencia, no es energía, ¿sí? Por ejemplo, una planta eólica de 2 megawatts en condiciones óptimas, en condiciones ideales, puede producir 2 millones de joules cada segundo. A eso se refiere esa potencia, ¿no? Luego le digo a mis alumnos, a manera de referencia y que quede un poco más clarificada la idea, ¿no? Imaginemos una barra de mantequilla, ¿sí? Una barra de mantequilla casera. Tienen aproximadamente unos 102 gramos. Entonces, eso equivale a 1 newton, hablando en términos de fuerza. Es decir, la fuerza con la que el planeta Tierra atrae a esa barra de mantequilla casera es aproximadamente de 1 newton. Ahora, si movemos esa barra una distancia, digamos, con nuestro brazo, tomamos la barra y la movemos 1 metro, estamos ejerciendo un trabajo de 1 joule. Y si movemos esa barra en un tiempo de 1 segundo, entonces estamos realizando ese trabajo con una potencia de 1 watt. Entonces, la potencia total instalada es 651 gigawatts. Significa que en condiciones operativas óptimas, en condiciones ideales, si se pudiera soñar, podríamos producir suficiente energía como para, en 1 segundo, como para mover 651 mil millones de barras de mantequilla a una distancia de 1 metro, ¿sí? Obviamente, ya en términos operativos, el rendimiento es mucho menor, ¿sí? En términos operativos, por ejemplo, si el viento no está a una velocidad mínima de unos 4 metros por segundo, pues no se puede aprovechar ninguna energía de parte
Entonces, esto es en términos ideales. Eso se refiere a la potencia total instalada. Bien, vamos a hablar en términos generales de un aerogenerador. Es como una especie de abanico gigante, si pudiéramos verlo en ese sentido. Nada más que el abanico, la energía eléctrica la transforma en mecánica y la función de un aerogenerador es la contraria, ¿no? Transformar la energía de viento en energía eléctrica aprovechable. Entonces, el viento golpea las aspas, los álabes, las paletas de la turbina, la hace girar. Entonces, aquí tenemos un soporte principal y aquí donde dice caja de cambio, internamente tenemos un conjunto de engranes, ¿sí? Son engranes enormes, ¿sí? Del tamaño de una persona o más grandes incluso. Y estos engranes permiten multiplicar, ¿sí? La velocidad rotacional con la que giran las aspas para que el generador pueda girar a una velocidad rotacional adecuada que le permita tener un funcionamiento correcto para el cual fue diseñado. Hay ocasiones en donde esta caja de cambio no existe, en donde hay un acoplamiento directo. Como todo en la vida tiene sus ventajas y desventajas. Una de las desventajas de las cajas de cambio es que se producen los mecanismos fricción. Hay calentamiento, hay ciertas pérdidas energéticas, cierto deterioro, pero bueno, pues permite ajustar la velocidad apropiada para el generador. Ahora, cuando hay un acoplamiento directo, nos evitamos esos problemas mecánicos, ese desgaste mecánico. Sin embargo, se presenta el problema de que el generador aumenta considerablemente su tamaño. Pero bueno, es una cuestión de sopesar la situación. Hay pues gran cantidad de diseños y pues para diseños los colores, como dicen. Ya depende de los objetivos que se requieran en cada uno de esos casos. ¿Sí? Ahora, tenemos nosotros también un sistema de control. Este sistema de control se encarga de varias cosas. ¿Sí? Desde la orientación de la góndola, ¿sí? La góndola es la que contiene todo este mecanismo. Entonces, así como los abanicos, ¿no? Luego presionamos un botón para que comience ahí a girar. Entonces, hay mecanismos que permiten darle la orientación apropiada a la turbina para que pueda extraer la mejor cantidad de potencia del viento, ¿no? Entonces, para eso tenemos la veleta y el anemómetro. La veleta pues permite conocer la dirección del viento, mientras que el anemómetro nos permite medir la intensidad del viento. Entonces, tomando como referencia estas mediciones, es que nosotros podemos aprovechar el sistema de control, no solamente para girar la góndola, ¿no? Para girar completamente todo este grupo eólico, sino también las mismas aspas se pueden girar, ¿sí? Para modificar lo que se llama el ángulo de ataque y el ángulo de pitch o de paso. Entonces, todo eso permite mejorar u optimizar la potencia que vamos a extraer del viento. ¿Okay? Entonces, eso es, en términos generales, la forma en la que está constituido un aerogenerador. ¿Okay? La parte de la izquierda viene a ser la turbina y aquí a la derecha tenemos el generador. Ya después, bueno, nos conectaremos a la red probablemente, o tal vez esta energía se almacenará en algún acumulador, pero bueno, ya esa es otra instancia que tiene que ver con el almacenamiento y la transmisión de la energía. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de un poco de teoría. Son ciertas consideraciones importantes que nos van a permitir comprender un poco mejor de lo que trata el proyecto. ¿Sí? Esta es un análisis típico que se hace sobre la energía eólica, en donde aquí tenemos un túnel de viento, ¿sí? Entonces, en la parte central vemos cómo las hélices de la turbina describen un círculo. Entonces, toda esta área de barrido está denotada por la letra S mayúscula. Del lado izquierdo
tenemos un área menor, que es el área en donde incide el viento antes de ingresar a través de la sección transversal de la turbina. Después a la derecha tenemos denotado con S2, S mayúscula 2, el área de salida del viento. Esta área es mayor. ¿Por qué? Vamos a recordar un principio, el principio de la conservación del caudal, ¿sí? Área por velocidad. Entonces, aludiendo a ese principio, tenemos que el área 1 por la velocidad 1, ¿sí? Nos da el caudal que hay a la izquierda y se tiene que conservar. Entonces, en la parte de la derecha tenemos a S2 por V2, la conservación del caudal, y aquí en la parte central tenemos S por V. ¿Ok? Además de esto, un científico, Freud, hace ya más de 100 años, allá por 1898 más o menos, eh, propuso que la velocidad, ¿sí? Él demostró que la velocidad del viento aquí en la turbina es el promedio de la velocidad inicial y final que hay upstream y downstream, es decir, río arriba y río abajo, antes de que el viento incida en la turbina y después de que incida. ¿Ok? Entonces, dado que parte de la energía del viento se utiliza para hacer girar las aspas, es lógico que la velocidad del viento disminuya a la derecha. Es decir, la velocidad 2 necesariamente tiene que ser menor que la velocidad 1, por lo cual, para conservar el producto de S por B, S2 por B2, tenemos un incremento en el área, ¿sí? Entonces, este es un análisis muy importante que representa la base para el cálculo de la máxima potencia que se puede extraer de los aerogeneradores. Es un cálculo que el científico alemán, el físico alemán Albert Betz, eh, caracterizó y demostró en el año de 1919. Ya tiene un siglo aproximadamente de ese cálculo, ¿sí? Él demostró que la potencia máxima que se puede extraer del viento es de 16/27. Esa es la fracción. Estamos hablando de un 59.3%. De primera instancia, pudiera parecer cuestionable, ¿no? Pero la realidad es que no toda la potencia se puede extraer del viento. Analicemos lo siguiente. Supongamos que empezamos a extraerle velocidad, potencia al viento, ¿sí? Aquí en el aerogenerador. Entonces, si nosotros le extraemos energía al aerogenerador, es lógico que la velocidad con la que giran las aspas va a disminuir porque se le está extrayendo energía. ¿De acuerdo? Entonces, forzosamente disminuye la energía, o se transfiere, ¿no? La energía cinética que tiene el aerogenerador hacia la siguiente instancia, la siguiente etapa del sistema, ¿no? Entonces, si nosotros hipotéticamente pudiésemos extraerle toda la energía en un momento dado a la turbina, dejaría de girar. Y si deja de girar, entonces ya no hay energía que extraer. No sé si me explique con la idea, ¿sí? Entonces, nosotros podemos comenzar a extraer energía, pero va a comenzar a disminuir la velocidad del viento, la velocidad, perdón, de la turbina, y después extraemos más energía, ¿sí? O a una tasa mayor y continúa disminuyendo la velocidad rotacional de la turbina, ¿sí? Y entonces se genera una ecuación, ¿sí? Hay una ecuación que se genera en donde se puede optimizar, que fue lo que hizo Bers, utilizó básicamente optimización, ¿sí? Cálculo diferencial, para el cálculo del máximo, y hay una determinada velocidad rotacional en la turbina que permite extraer la máxima potencia del viento, ¿sí? Entonces, de acuerdo a Bex, esa potencia máxima es 59.3%, aunque después de años hay evidencia tanto en diseño de turbinas como en mediciones en reales, mediciones prácticas, sobre todo en tidal turbines, es decir, en turbinas marinas, en donde se ha podido rebasar ese límite, ¿sí?
De hecho, yo tengo ahorita una publicación que está en revisión en donde se debate algo al respecto, ¿no? Fíjense que hace 3 años, en diciembre del 2017, para ser precisos, tuve la oportunidad de asistir a un evento organizado por la Fundación Nobel en el Goethe Towers de Gotemburgo en diciembre del 17. Y el tema fue The Future of the Truth. Hubo la participación de 7 ganadores de premios Nobel y todos ellos coincidían en que la verdad es relativa. Es decir, nosotros vemos algún fenómeno físico, entonces tenemos alguna hipótesis de cómo es que sucede ese fenómeno, llevamos a cabo nuestra experimentación y finalmente planteamos alguna teoría que explica a esos fenómenos y que puede explicar a otros, ¿no? Que se repitan o se vean dentro de la naturaleza. Sin embargo, cuando en la realidad nos encontramos con algún fenómeno que no es explicado, que no encuadra dentro de esa teoría, entonces debemos reconsiderar el hecho de que esa teoría está incompleta. Entonces debe ser modificada o creada una nueva teoría. Eso le pasó incluso a la mecánica clásica de Isaac Newton, ¿no? Siglos después, cuando vino la teoría de la relatividad, pues nos damos cuenta de que esas leyes de Newton fallan, esa mecánica clásica falla, cuando los fenómenos que se están estudiando tienen velocidades iguales o cercanas a las de la luz. Entonces, ante la evidencia, pues el límite de riesgo pues, tiene que ser reconsiderado. Bien, aquí tenemos unas imágenes para poder explicar un poco a lo que estaba haciendo referencia, ¿no? Imaginemos una carrera de 100 metros, ¿sí? En donde Usain Bolt fue la estrella, ¿no? Durante las últimas Olimpiadas. En una carrera de ese tipo, tú puedes explotar y dar todo desde el principio, ¿ok? Tu rendimiento lo maximizas cuando entregas todo en esta carrera de menos de 10 segundos para los varones, ¿no? Pero si estás en un maratón, es absurdo que desde el principio se corra a máxima velocidad. Entonces, hay un ritmo, hay una cierta velocidad que nos va a permitir maximizar nuestro rendimiento y disminuir nuestros tiempos. Lo mismo pasa en una bicicleta, ¿no? Que tiene pues, cambios, ¿no? Entonces, nosotros podemos jugar con la caja de cambios para tener una velocidad tal que nos permita maximizar nuestro rendimiento cuando vamos en una colina, ¿no? Cuesta arriba. Entonces, algo más o menos similar es lo que ocurre con las turbinas. No podemos extraer toda la potencia. Hay una cierta velocidad rotacional en el generador, bueno, la turbina, que nos va a permitir poder estar extrayendo lo máximo de potencia que podamos del viento. Entonces, la idea es más o menos esa y es el fundamento sobre el que nos basamos para este proyecto. Ahora bien, este coeficiente de potencia, de manera simple, en su manera fundamental, no es otra cosa que el cociente de la potencia que nosotros extraemos del viento entre la potencia total del viento. ¿Ok? Entonces, esa es su ecuación teórica fundamental. Sin embargo, se han construido una serie de modelos matemáticos que permiten caracterizar esta curva de potencia. Y normalmente la ponen, esta curva, este coeficiente de potencia, como una función de algo que se conoce como el tipo speed radio o cociente de velocidades, y es lambda. ¿Ok? Entonces, aquí tengo esta ecuación en donde este tipo speed radio o razón de velocidades
no es otra cosa que un cociente, ¿sí? En el denominador no tenemos otra cosa que la velocidad del viento. Y en el numerador tenemos la velocidad tangencial que hay en el extremo, en la punta del álave de la turbina, ¿sí? Es una ecuación muy sencilla. Aquí tenemos a omega R, que es la velocidad rotacional, multiplicada por el radio, por la longitud del aspa de la turbina. Entonces, este producto de omega R por el radio, ¿sí?, nos permite calcular la velocidad tangencial que hay en la punta del aspa de la turbina. Entonces, esta división, este cociente, esta razón, se conoce como tip speed ratio en inglés o como razón de velocidades en la literatura en español. ¿De acuerdo? Ahora, esta curva es una curva que por lo regular proporcionan los fabricantes de las turbinas, de los aerogeneradores. Pero también hay muchos modelos matemáticos, como les explicaba, para poder generarlas. Hay modelos senoidales, hay modelos exponenciales, hay modelos polinomiales, ¿sí? De hecho, tenemos una publicación en la revista Facultad de Ingeniería de Colombia, una publicación que pueden encontrar ahí en línea, se publicó a principios del año pasado, ¿no?, acerca de los distintos modelos del coeficiente de potencia, ¿sí? Ahora, algo que llama aquí la atención en la curva y que es de especial importancia es su cúspide, su pináculo, la parte más alta, ¿sí? Entonces, en esa curva hay un máximo valor de coeficiente de potencia. Y es de interés, es fundamental, el poder proyectar aquí este punto, ¿sí?, hacia el eje horizontal. Y aquí encontramos un valor que le llamaremos lambda óptima, ¿ok? Entonces, este es el valor, es un valor constante de lambda que permite poder obtener el valor máximo del coeficiente de potencia para una turbina en particular. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros medimos la velocidad del viento con el anemómetro. Entonces, es de nuestro conocimiento el valor de V. Conocemos el radio de la turbina y también conocemos la lambda óptima. Entonces, de la ecuación de la izquierda podemos despejar a omega R y le llamaremos omega R óptima. Y se obtiene mediante esta fórmula, en donde lo que cambia es la velocidad del viento, ¿sí? Y aquí es donde viene la parte interesante del control. Entonces, para una determinada velocidad del viento, y la velocidad está cambiando constantemente, ¿no? Pero si le pudiéramos tomar una fotografía en ese instante, ¿no?, en ese chispazo dentro de la eternidad, ¿no?, para esa particular velocidad del viento, hay una velocidad rotacional en el generador que nos va a permitir extraer la máxima potencia. Una vez más, tenemos una determinada velocidad de viento y de acuerdo a las ecuaciones dinámicas del sistema, la turbina y el generador van a tener una cierta velocidad rotacional, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a extraer energía, ¿ok? Y la idea o el objetivo de control es extraer determinada cantidad de energía que permita disminuir la velocidad rotacional del sistema para que alcance el valor de omega R óptima correspondiente a esa velocidad del viento. Si el viento cambia, pues se está modificando obviamente el valor de omega R óptima. Y de esa manera podríamos estar extrayendo la máxima potencia posible de nuestro sistema. Entonces, básicamente de eso se trata. Para poder llevar a cabo ese control, hay una serie de técnicas que se han utilizado en el mundo moderno, ¿no? El estado del arte se llama a esto el MPPT, el Maximum Power Points Tracking. En español es el seguimiento del punto de potencia máxima, ¿sí? Hay varias técnicas como el Perturb and Observe, como precisamente el tipo Speed Radio. Hay una serie de técnicas que se utilizan para poder dar seguimiento al punto de potencia máximo. Bien. Este es el grupo experimental que nosotros utilizamos, ¿sí? Entonces, aquí en el centro nosotros tenemos una computadora, ¿sí? Aclaro, este diagrama que vemos aquí, estas imágenes corresponden nada más a la parte del emulador. Esta es una parte del sistema, ¿sí? Entonces,
nosotros tenemos aquí una computadora con un programa que llevamos a cabo en Linux RTI, en tiempo real. Y entonces, esta computadora se encarga de enviar una señal electrónica que corresponde a una determinada velocidad del viento. O sea, nosotros escribimos, por ejemplo, que hay una velocidad de 6 metros por segundo. Lo escribimos en nuestro programa. Entonces, se envía una señal eléctrica a esta tarjeta de adquisición de datos, ¿sí? La cual acondiciona la señal de 0 a 5 voltios para enviarla a un convertidor de voltaje a corriente, el cual envía una señal de 4 a 20 miliamperes a nuestro variador de velocidad, ¿sí? Aquí nosotros tenemos un variador que recibe precisamente esa señal de 4 a 20 miliamperes y la transforma mediante unas ecuaciones de par mecánico, ¿sí? de torque, a las señales eléctricas de potencia correspondientes para que nuestro motor de inducción gire a la velocidad que le corresponde a esa velocidad del viento, de acuerdo a sus ecuaciones constitutivas mecánicas, ¿no? A sus ecuaciones diferenciales dinámicas, ¿no? Del motor, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros un generador de inducción de imanes permanentes, ¿sí? Permanent Magnet Synchronous Generator por las siglas en inglés, que es el que vemos aquí abajo. Este generador está acoplado directamente, aquí no hay caja de engranes, está acoplado directamente al motor síncrono, ¿sí? Que es el que hace las veces de la turbina, ¿sí? Tenemos aquí un codificador que se encarga de medir de alguna manera la velocidad angular del rotor. Ese codificador entrega una señal de frecuencia, ¿sí? Esta frecuencia llega a un convertidor que lo transforma en voltaje y que envía esa señal a la tarjeta de adquisición de datos, la cual le comunica la información a la computadora, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el sistemita del emulador, ¿sí? No tenemos una turbina real operando, ¿no? De varios megawatts, pero bueno, eh, tenemos aquí el emulador que, pues para los efectos o para los objetivos de control, no representa ningún problema para nosotros. ¿Ok? Entonces, aquí vemos algunas fotografías de los componentes, ¿no? De los convertidores, la tarjeta de adquisición de datos, una comercial, una PCI 6024E, eh, convertidores típicos y el motor y el generador del que les platicaba. Entonces, este es el grupo del emulador. Ahora, nosotros, dado que no tenemos la turbina directamente, decidimos utilizar un modelo sinusoidal para el coeficiente de potencia, ¿sí? Aquí tenemos la ecuación que utilizamos para caracterizar la curva que les mostraba hace un par de diapositivas. Entonces, esa curva es generada con esta ecuación, ¿sí? Obviamente, eh, dentro del dominio de lambda hay un espectro, hay un espacio donde tiene sentido la gráfica de CP. Más allá de ese dominio, pues la gráfica de la curva hace, sí, una trayectoria pues bastante errática, ¿no? Pues, finalmente es una senoide, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos una serie de coeficientes. Las A's desde A0 hasta A9 son coeficientes y B0, B1, B2 también son coeficientes. Entonces nosotros utilizamos valores que encontramos en el estado del arte que permitieron construir una ecuación bastante propia del coeficiente de potencia. Lambda, pues es el cociente de velocidades, y beta, que nosotros aquí le asignamos un valor de 0, representa eh, el ángulo, el pitch angle, el ángulo, perdón, el ángulo de paso, ¿sí? El pitch angle, como se le conoce en inglés. ¿Okay? Bien, dada esta ecuación, eh, nosotros obviamente obtuvimos el valor de CP máxima y el correspondiente valor de lambda óptima, que fue el que utilizamos para poder hacer nuestros cálculos de la omega R óptima. ¿Ok? Bien. Ahora, en esta gráfica, nosotros, en este diagrama de bloques,
les estoy presentando ya el sistema completo, ¿sí? Además del emulador, aquí hemos agregado también al generador, al multilevel boost converter o convertidor boost multinivel, y también a un inversor trifásico, ¿sí? Aquí del lado izquierdo, bueno, pues tenemos el emulador del que ya habíamos platicado hace unos momentos, ¿sí? Y aquí a la derecha tenemos los bloques del sistema que se encarga de extraer la potencia y también del sistema de control. ¿Okay? Aquí la tarjeta de adquisición de datos, ¿sí? Está enviando un par de señales a otra tarjeta de adquisición de datos conectada a una segunda computadora que tiene un segundo programa, ¿no? La primera computadora tiene programado el emulador y la segunda tiene programado al controlador, ¿sí? Es un controlador proporcional integral discreto. Entonces, las señales que se reciben son el valor de la omega R actual, ¿sí? La que se mide con el encoder, y el valor de la omega R óptima correspondiente a la velocidad supuesta de viento que hay en determinado momento. ¿Okay? Obviamente aquí, pues de la diferencia, viene el cálculo del error, porque el objetivo es que podamos extraer una determinada cantidad de potencia para que la omega R óptima sea finalmente alcanzada por la omega R actual que tiene, pues físicamente, el generador. ¿Ok? Con el propósito de extraer energía, nosotros utilizamos pues un dispositivo conocido como convertidor bus multinivel, es un convertidor elevador. Entonces, el generador entrega un voltaje de directa, el cual es amplificado a través de este convertidor. Entonces, en este tipo de dispositivos, aquí vemos arriba la tarjeta, básicamente lo que se hace es enviar un tren de pulsos que van a permitir llevar a cabo un control sobre los dispositivos electrónicos de conmutación de estado sólido. En este caso son IGBTs. Entonces, de manera general, los transistores pues no son más que switches que se controlan, ¿sí? Si el transistor está activo, se cierra el transistor, pasa la corriente y se lleva pues a cabo ahí una etapa de amplificación de acuerdo a las ecuaciones constitutivas que tenga el sistema, ¿no? El multinivel. Ahora bien, hay un concepto importante que se llama ciclo de trabajo. Entonces, el ciclo de trabajo es el tiempo en el que se está mandando una señal en alto al convertidor entre el periodo total de los pulsos. El tiempo en alto más el tiempo en bajo da el periodo, y el tiempo en alto entre el periodo nos da el ciclo de trabajo, el duty cycle, que se representa con la letra D, típicamente en la literatura. Ahora bien, de una manera natural, no existe una relación directa entre la velocidad rotacional y el ciclo de trabajo, es más bien una relación inversa, ¿sí? Si nosotros aumentamos el ciclo de trabajo, extraemos más energía y disminuimos la velocidad rotacional del generador. O sea, hay una relación inversa, ¿sí? Entonces, nosotros al final de cuentas, ya dentro del controlador, utilizamos el complemento 1 menos D como el objetivo, como la entrada del sistema, ¿no? Como la entrada del controlador, ¿no? La UDP, para que hubiera una relación directa, ¿sí? Y bueno, esa es una de las novedades que aplicamos dentro de este sistema de control, ¿sí? Después tenemos un inversor trifásico, el cual pues, simplemente transforma, ¿sí? Adecua la señal directa, ¿sí? En corriente alterna, que es la que se le entrega finalmente aquí a la carga, ¿sí? Aquí vemos en las imágenes, ¿sí? El diseño del inversor. Y bueno, utilizamos una carga puramente resistiva en este caso. ¿Ok? Bien. Ahora, la parte del diseño del controlador. Algo muy interesante. Si nosotros quisiéramos caracterizar un modelo
digamos, más serio, ¿sí? De el sistema completo, nos vamos a enfrentar con un problema bien grande. Y es que hay no linealidades por todos lados. En las ecuaciones dinámicas constitutivas de la turbina, en las del generador, en las del convertidor multinivel, en el inversor trifásico. Entonces nos va a quedar un sistema, eh, no sé, probablemente un conjunto de más de 10 ecuaciones diferenciales no lineales y variantes en el tiempo. Entonces, el poder resolver en tiempo real todo eso pues, es bastante complicado, ¿no? Eh, Hace 3 años, cuando tuve la oportunidad de participar ahí también con CIDE, en un congreso que hubo en La Tacunga, en la Universidad de Cotopaxi, presenté un trabajo en donde resolvíamos en tiempo real un conjunto de 9 ecuaciones diferenciales, ¿no? Cada 4/10 de segundo estábamos extrayendo información y resolviendo todo ese conjunto de ecuaciones diferenciales en tiempo real, ¿no? Pero sí es algo bastante complicado, sobre todo para términos del control, ¿no? En el sistema. ¿Sí? Entonces, hay otra técnica, hay un método que nos permite el poder simplificar bastante todo el modelo sin necesidad de sacrificar, eh, digamos, riqueza dinámica del sistema. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos fue linealizar el sistema. ¿Sí? Se plantearon, bueno, este es un típico modelo en espacio de estados. ¿Sí? Tenemos la derivada del vector de estados, x' de t, que es igual a A por x más b por u. La u representa la entrada del sistema, ¿sí? Y la x representa el vector de estado. ¿Sí? A, B, C, E representan matrices que pudieran ser incluso matrices de 1 por 1, ¿sí? Convirtiéndose pues, en elementos unitarios. Y la Y constituye la salida del sistema. Entonces, básicamente lo que hicimos fue programamos una serie de escalones que le aplicamos al convertidor bus multinivel. Es decir, para una velocidad de viento fija, la dejamos en 5 metros por segundo, ¿sí? La velocidad del viento. Hicimos un pequeño programa, ¿sí? En donde a lo largo de 80 segundos fuimos aplicando distintos valores de ciclo de trabajo. Entonces, ¿qué pasaba? Pues obviamente la velocidad angular del rotor pues bajaba, ¿no? ¿Sí? Sin extraer energía, pues teníamos una velocidad de 100 radianes por segundo, con un ciclo del 20%, bajó a 80, después con uno de 30%, fue un 75%, y de ese modo, como lo pueden ver aquí en la gráfica. ¿Sí? Entonces, estas pruebas finalmente son pruebas que nos permiten extraer información real acerca del sistema y nos van a permitir el poder calcular los valores de las matrices A y B que les mencionaba anteriormente. En este caso particular, son matrices de 1 por 1, con lo cual vamos a tener valores constantes obtenidos para cada uno de estos casos. ¿Sí? Entonces vamos a obtener el valor de la A y de la B, ¿sí? Que les presentaba en esta ecuación. La idea es obtener los valores de la A y de la B para cada uno de estos ciclos de trabajo, 20, 30, 40, hasta 70. ¿De acuerdo? Aquí hay un ejemplo particular, donde tenemos un ciclo de trabajo del 50%, ¿sí? Entonces, aquí está amplificada la imagen anterior, en este sector de la gráfica. Y bueno, recordemos el famoso 63.2%, que nos permite obtener el valor de la constante de tiempo, ¿no? ¿Sí? La constante de tiempo es el tiempo que transcurre para que el sistema alcance un 63.2% del valor nominal, ¿no? Del valor que debe alcanzar cuando el límite del tiempo tiende a infinito. Entonces, nosotros tenemos aquí un valor de velocidad angular inicial, un valor final, pues conocemos este incremento de omega R, multiplicado por el 63.2%, pues nos da lo que va a caer la velocidad angular, determinamos aquí este punto, calculamos el incremento delta T, y entonces con esta información nosotros podemos calcular el valor de la A, que no es otra cosa que el negativo de la inversa del periodo,
Y también podemos calcular el valor de B. Cabe mencionar que, bueno, cuando se alcanza el estado estacionario, la derivada del sistema es cero. Entonces, en esta ecuación, x' de t vale 0. Entonces, aquí lo que tenemos es 0 es igual a por x más b por u. Entonces, hacemos un simple despeje de la b, ¿no? Menos ax pasa a la izquierda y luego la u pasa dividiendo. Y de esa manera podemos obtener el valor de la b con esta sencilla ecuación. Entonces, aquí tenemos en esta tabla los valores de A y B que se obtuvieron para cada uno de estos valores de ciclo de trabajo. Luego lo que hicimos fue obtener un valor promedio de A y de B, ¿ok? Y con esos valores promedios, nosotros inyectamos esa información a un programa que desarrollamos en MATLAB, en donde utilizamos, pues, una serie de líneas de trabajo, una serie de líneas de programación para poder determinar las ganancias de un controlador proporcional integral discreto. Aquí tenemos un sistema dinámico lineal en tiempo discreto, ¿sí? Entonces se parece mucho al de tiempo continuo, nada más que aquí manejamos la K como la muestra, x de K más 1 representa la muestra siguiente o el valor siguiente que es el que se va a calcular, ¿no? ¿Sí? El valor actual y el valor siguiente que se genera dentro del programa, ¿sí? Aquí abajo a la izquierda tenemos una ecuación de estado para el controlador PI. Esta XY representa la variable de estado de la componente del integrador, ¿sí? Mientras que la X de K, esta X de K, es la variable de estado de la velocidad angular, representa omega R, o sea, la velocidad angular del rotor, que es el objetivo final de control, ¿no? ¿Sí? Y aquí la velocidad del viento por la lambda óptima entre el radio de la turbina no es otra cosa que la omega R óptima, que es la que se quiere obtener al final de cuentas. Entonces, estos coeficientes que vemos aquí, el menos 0.2732 y el 2.6919, los obtuvimos a través de el programa del MATLAB, que utilizó como alimentación el promedio de los valores que se obtuvieron para las matrices A y B. ¿Okay? Una vez que se implementó el programa, nosotros podemos ver aquí las gráficas de resultados, ¿sí? Veamos. Aquí en color rojo tenemos la velocidad angular óptima para determinada velocidad de viento, ¿sí? Entonces, dentro del programa, pues nosotros hicimos este cambio, por eso ahí se ven estos saltos, ¿sí? Y en color azul podemos ver cómo el controlador rápidamente ejerce las acciones para poder conseguir que la velocidad angular en el rotor sea la óptima, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo va evolucionando la trayectoria de la curva hasta que se empata, hasta que se iguala con la velocidad angular óptima, ¿sí? La que permite poder extraer la máxima potencia del viento, ¿sí? Aquí vemos otro transitorio, vemos ahí cómo sigue, ¿no? Cómo el controlador hace un esfuerzo, ¿no? Y hay muy pocas oscilaciones. Entonces aquí tenemos un seguimiento para distintas velocidades del viento. En la siguiente gráfica estamos haciendo un seguimiento de la lambda óptima. Aquí en color rojo tenemos la lambda óptima, ¿sí? Que tiene un valor aproximadamente como de 9.25. Esta es fija, es constante, lo obtuvimos de la gráfica senoidal para CP que les platicaba. Y aquí vemos cómo cuando hay transitorios, pues obviamente se desvía el valor, pero pues vemos cómo el controlador hace la corrección rápidamente, ¿sí? Aquí también vemos el transitorio, ¿no? Cada que cambian los escalones, ¿sí? Y bueno. Aquí vemos un poquito más de perturbaciones. Nosotros pensamos que esto se puede mejorar llevando a cabo lo que son ganancias dinámicas. Es decir, las ganancias que nosotros obtuvimos son ganancias constantes. Pero es posible utilizar un concepto que se llama game scheduling para plantear ganancias dinámicas. Es decir, que las ganancias del controlador estén cambiando
constantemente dependiendo de la velocidad que tenga el viento. Y eso probablemente nos va a permitir el poder disminuir, el poder atenuar, ¿sí? Estas oscilaciones que se ven aquí dentro del sistema. ¿Sí? Es algo con lo que estamos trabajando y que también queremos implementar. Aquí tenemos en lazo abierto el valor del coeficiente de potencia. Vemos cómo se desvía. Está bastante, o bueno, está algo alejado del valor óptimo. Pero cuando tenemos el lazo cerrado, cuando empieza a trabajar el controlador, vemos aquí cómo ese valor óptimo de CP se alcanza, ¿no? Aquí lo tenemos pues alrededor, ¿no? En asteriscos de color rojo. Y bueno, aquí están las conclusiones. La linealización del sistema, vaya que simplificó bastante en nuestro modelo. De otra manera, hubiera sido bastante complicado llevar a cabo el control. Y pudimos extraer una valiosa riqueza dinámica del sistema, ¿sí? También pues verificamos que el controlador proporcional integral discreto mostró un alto desempeño, el cual, como les comentaba, puede ser mejorado si se incluyen ganancias dinámicas a través del game scheduling. También cuando hubo cambios súbitos de velocidad, se alcanzan a ver ahí algunos transitorios, ¿sí? Se corrigieron de inmediato. ¿Sí? Y bueno, lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Y ya es algo con lo que estamos trabajando, ¿sí? Y ya llevamos a cabo la parte de la simulación de ganancias dinámicas. Lo que nos falta ahora es implementarlas dentro del programa para corroborar físicamente su desempeño, ¿no? Pero de hecho ya tenemos un artículo ahorita que está en revisión para publicación en una revista indexada. Y vamos a ver qué tal nos va. Esperamos tener una buena respuesta. Y bueno, mis estimados, por mi parte ha sido todo. Soy todo oído. Si hay alguna sugerencia, alguna pregunta, con toda confianza. Muchas gracias.